Bien, como usted comenzó, yo también comienzo. Usted comenzó echando un poquito para atrás con el tema primero que habíamos comenzado. Y yo también comienzo y luego le voy a aclarar todas estas cositas que usted, claro, tiene la confusión. Lleve el tiempo. Usted comenzó retomando el tema que habíamos hablado sobre la iglesia. Y que usted fue inspirado por Dios y elegido por Dios como fue Pablo o como fue Pedro. Como Pablo. O como Pablo. Que Pedro sí de otra forma. O como Pablo. Vamos a decir. Pero eso no es verdad. Vamos a ver cómo fue elegido Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 al 3. Y verá que usted no lo eligieron así. No, el Señor mismo. Vamos a ver que el Señor eligió a Pablo. Pero ¿cómo lo eligió? Porque usted me dijo algo que yo no estoy de acuerdo, que usted fue elegido como Pablo. Y yo quiero mostrarle que es un error que usted tiene. Pero no puedo decir que soy Pablo. ¿Cómo? No, disculpe, yo simplemente, si usted quiere, entablamos un diálogo. Siga. Si usted quiere, entablamos un diálogo. Yo simplemente voy a aclarar, como yo bailo, como usted quiera. Bien. Al ritmo que usted toque. Si usted quiere un diálogo, le vamos al diálogo. Pero si usted me dice tanto tiempo yo primero y después usted, como quedamos, dale. Bueno, voy a mostrarle que no es verdad que él fue elegido como Pablo. Vamos a ver cómo fue elegido Pablo. Una cosa es la conversión de Pablo, que está en Hechos capítulo 9, camino a Damasco. Eso es una cosa distinta, la conversión. Que usted diga, yo me convertí como Pablo, está bien. No. Pero que fui elegido como Pablo, Hechos capítulo 13, versículo 2, usted mismo hágame el favor y me lo lee. Para que usted se dé cuenta que es error, y se lo demuestro con la Biblia. Él me dice, yo fui elegido como Pablo, pero no me lo demostró con la Biblia. Yo le voy a demostrar que no fue elegido como Pablo, porque Pablo fue elegido de otra manera. Como en la Iglesia Católica se eligen los pastores. Dale. Estando esto ministrando el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Observen que el Espíritu Santo dijo, se refiere a los apóstoles, que le apartaran, no terminado, que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que le había encomendado. Observen que el Señor lo está eligiendo por medio de los apóstoles. Pongan cuidado lo que sigue. Y habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y les dejaron marchar. Entonces, observen que Pablo fue elegido, sí, por el Señor, por medio de los apóstoles, y fue enviado por el Señor, por medio de los apóstoles, a través de la imposición de mano. No es que Pablo llegó y agarró y comenzó a predicar y se autonombró pastor. No, así no es. En la Biblia no es así. No hay constancia en ninguna parte de la Biblia que un pastor de la iglesia de Cristo se autonombre pastor. Eso no existe. O que venga que el Señor me iluminó y me dijo, la conversión de Pablo es una cosa. Y cuando Pablo es elegido pastor es otra cosa. Ahora bien, observe que cuando Pablo es elegido pastor, en la iglesia, ¿quién lo llama? Los apóstoles. ¿Y quién le impone la mano? ¿Y quién lo envía? Y ese es el mismo Señor que lo hace. No es que cualquier persona se autonombra. Incluso ustedes recuerdan cuando Judas murió, faltó uno, eran 12. Y cuando falta uno, no es que llegó alguien y dijo, yo quiero ser pastor, yo me autonombro pastor porque Judas falta y entonces me nombro yo. No, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 15, dice que fue Pedro el que tomó la iniciativa. Y dijo, Judas se fue, Judas murió, ahora vamos a nombrar un hombre que venga a sustituir a Judas. En el versículo 17 dice, porque estaba escrito que otro reemplace su nombre, y luego a ese hombre. Y luego vienen y escogen a uno, los apóstoles. Matías ni sabía que a él lo iban a escoger. Lo escogen y lo nombran apóstol, y dice Hechos 2:13 que lo integran al grupo de los apóstoles. Entonces ya Pedro y los apóstoles lo eligen. Escúchelo como lo dice, hágame el favor, léalo, para que usted se dé cuenta. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 15. Eso es mentira que el Señor llama a cualquier persona. Mire, usted va a ser pastor, va a fundar una iglesia, usted va a hacer eso. Eso no existe en la Biblia. Vamos a quedar lo que existe en la Biblia. Bien, en aquellos días levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de personas reunidas en alrededor de 120. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, quien fue guía de los que prendieron a Jesús. Hacia el 17.
porque era uno de nosotros Ajá. y había tomado parte en este ministerio. Ahora pase al 20. Pero como está escrito en el libro de los Salmos, sea hecho desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Ajá, siga. Sigo. Siga. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue tomado arriba entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Jesús, justo, y a Matías. Y orando... Observe. Propusieron los apóstoles. ¿Quién fue el que tuvo la iniciativa? Pedro. Bien. Y orando dijo... No es que cualquier persona viene y dice, yo me nombro pastor, voy a ser apóstol de Jesucristo. No, falta uno. Hay que nombrar uno nuevo. ¿Quién se le ocurre ocupar el puesto de Cristo que fue que eligió a los 12? Allá en Mateo, en Marcos 3:13, que los eligió a los 12 y los llamó apóstoles. ¿Quién se le ocurre ocupar el puesto de Cristo? Pedro toma la iniciativa y dice, vamos a nombrarlo. Eligen a Matías, lo nombran apóstol. En el capítulo 2, versículo 13, ya está él integrado como apóstol. Escúchelo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Hechos. Sí, Hechos 2:13. Hechos 2:13, ¿no? 2:13. Mateo 2:13, ¿no es? No, Hechos. 2:13. Ajá. Otros burlándose decían, están llenos de licor. Cuando vino el Espíritu Santo, la gente se burlaba y decía, están llenos de licor. Siga. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11... Ahí está. Pedro se puso de pie con los 11. Ya habían metido a Matías. Ya estaba en el grupo de los apóstoles. Observen que no es que una persona se autonombra apóstol. No, señor. Es que lo eligen los pastores. ¿Y cómo se transmitía ese poder? Hechos capítulo 8, versículo 18. ¿Cómo se transmitía ese poder? ¿Por qué a Pablo le impusieron las manos? ¿Cómo se transmitía ese poder? ¿Para qué se imponían las manos? Que se llama sucesión apostólica. Hechos 8, 18. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles... Ojo, de los apóstoles, no de cualquier persona. Por eso llama sucesión apostólica, porque tienen que ser los apóstoles. Sucesión apostólica. A través de la imposición de manos de los apóstoles, dale. Era dado el Espíritu Santo, les ofreció dinero, Siga. diciendo, dame también este poder para que cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Ve que ese poder se transmite. Denme a mí ese poder para yo seguir imponiéndole las manos a otros, para que los otros reciban el Espíritu Santo. Se llama sucesión apostólica a través de la imposición de las manos. A Pablo le impusieron las manos. Pablo le impone las manos al obispo Timoteo, lo ordena obispo. ¿Dónde le impone las manos? Segunda de Timoteo 1:6. Ahí le impone las manos. Segunda de Timoteo 1:6. A Pablo le impone las manos a Timoteo, entonces le da la sucesión apostólica. Escuche, segunda de Timoteo 1:6. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ahí está. Ahora Pablo le dice a Timoteo que al imponerle las manos, él ya queda con la autoridad de imponerle las manos a otro. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Sucesión apostólica. A Pedro, a Pablo le pone las manos. Pablo le pone las manos a Timoteo. Ahora Pablo le dice a Timoteo, oiga 5:22 de primera de No Timoteo. impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos. A nadie le imponga las manos por ligereza. Entonces hay algo que se llama la sucesión apostólica, que es a través de la imposición de manos. Así se nombran los apóstoles de Cristo. No es que cualquier persona, porque es fácil. Cualquier persona si viene y se nombra pastor. Ah, pero es verdadero pastor de Cristo. Viene desde los apóstoles, trae la sucesión apostólica que se da según la Biblia a través de la imposición de las manos. No. Ahora bien, observe cuando Pablo le habla a los presbíteros, que los presbíteros se integran en la comunidad, en el capítulo 14, versículo 23 de Hechos de los Apóstoles, se integran ya los presbíteros, es decir, nombran nuevos, le dan nuevos cargos a nuevos ministros dentro de la iglesia porque va creciendo la iglesia. Hechos 14, 23. Y luego Pablo le habla a esos ministros. Hechos 20, 28. Escuche lo que Pablo le dice a esos ministros. Hechos 20, 28. A los presbíteros. ¿Qué les dice Pablo? Escuchemos.
Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, Escuche. que adquirió mediante su propia sangre. Otra vez, pero hágame favor, me lo leo un Tened poquito cuidado más despacio. Teniendo cuidado. De vosotros mismos Ajá. y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos. Observe, el obispo ha sido colocado por el Espíritu Santo para gobernar el rebaño. No es que cualquier persona viene, como Pablo. El Espíritu Santo lo puso por medio de los apóstoles que le impusieron las manos. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puso como obispo. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia de Dios. Entonces la iglesia de Dios una. Y es apacentada por los obispos. Y si yo me rebelo contra los obispos, me estoy rebelando contra el Espíritu de Dios. Y no vengo a decir que entonces que el Espíritu Santo me va a iluminar a mí de otra manera. Porque está iluminándolo por medio de los obispos. Que Dios colocó para apacentar. Entonces son los pastores, van a apacentar las ovejas. El rebaño, la iglesia de Dios. Escuche, otra vez, repítalo y sigue, hermano. 28, que adquirió mediante su propia sangre. Repítalo y sigue, hermano. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Entonces la iglesia de Dios es importante porque vale a precio de sangre. Y por eso Dios dejó obispo para que la cuiden. ¿De qué la va a cuidar? Escuche, ¿de qué la va a cuidar? Dale. Yo sé que después de mi partida, porque después de mi partida, después que Pablo se muera, entrarán entre vosotros lobos feroces, ya va, deténgase un momentico. Lobos feroces. Ustedes se van a imaginar de una vez esos animalitos que están en el monte. No se refiere a eso. Vamos a ver a quién se refiere. Entrarán entre ustedes lobos feroces, dale. Que no perdonan al rebaño. Que no perdonan al rebaño. Vamos a ver. Y de entre vosotros mismos. ¿De dónde saldrán los lobos? De entre vosotros mismos, dale. Se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Para arrastrarlos a ustedes tras de sí. Algo que se compare ahorita, no es casualidad, es que ya está escrito en la Biblia. Que bueno, que hay personas que se salen de la iglesia y buscan arrastrar a otros con su forma de pensar, llamándose ellos apóstoles, pero la Biblia dice no, son lobos. Eso es otra cosa muy distinta, para eso están los obispos. Entonces observe que el error lleva a que yo me vaya al otro extremo, dejo de ser oveja y me paso a ser lobo. Y comienzo a arrastrar a la gente, porque yo pienso de esta manera, porque a mí me parece de esta manera, porque esto es lo que yo creo, porque supuestamente el Espíritu Santo me revela a mí esto. No, para eso Dios dejó la iglesia, para eso dejó los obispos, para eso está la advertencia aquí. Y observe algo más que ustedes pueden ver. San Pablo le dice a los Gálatas capítulo 1, versículo 6, hágame favor, me lo lee. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, le dice Pablo a los Gálatas, para que no tengamos nosotros duda y para que estemos alerta, tengamos cuidado. Escuche lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado que así tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia para un evangelio diferente. Estoy sorprendido de que este hermano se haya salido y se pase para un evangelio distinto, diferente. Siga, escuche. No que haya otro. Pero no hay otro evangelio. Sino que hay algunos que inquietan. Aquí. Hay algunos que ¿qué? Os inquietan. Que os inquietan. Y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Y quieren cambiar el evangelio del Mesías. Siga, escuche lo que viene. Advertencia. Pero si aún nosotros, un mismo sacerdote, un mismo obispo o un ángel del cielo proclamara un evangelio contrario al que os proclamamos, al que se le ha enseñado en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo, sea anatema. Sea anatema. Y repite, venga la otra. Siga. ¿Por qué? Porque busco... siga donde iba. Como antes hemos dicho. También ahora repetimos. Ahora se lo repito. Si alguno proclama otro evangelio. Aunque sea un ángel. Contrario. Al que recibiste, sea anatema. Sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema, hermano? Maldito. Sea el que sea
que venga predicando otro evangelio, sea maldito. Yo no digo, no quiero estar en el lugar del hermano para proclamar otro evangelio de lo que a mí me venga en gana, porque eso es delicado. Porque la Biblia dice, sea maldito aunque sea un ángel, aunque sea una revelación divina que diga que vio. No, hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado, hermanos? Porque hay espíritus que revelan y le hace creer a la gente que es el Espíritu Santo. El hermano está convencido que a él le revela el Espíritu Santo. Y ojalá y sea el Espíritu Santo. Pero lo triste es, ¿por qué el Espíritu Santo viene a cambiar en el año 2000, o no sé cuándo se convirtió él y socó esa iglesia? Y entonces el Espíritu Santo viene a cambiar las cosas. Cuando la Biblia dice, allá en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, otra advertencia, para que usted y yo no nos dejemos confundir con nadie, aunque sea un ángel que venga, sea maldito. Primera Timoteo 4.1. 4.1 en adelante. Entonces las palabras son duras, no es un juego, no es que yo me salí de la iglesia y me fui y me nombré pastor o fundé otra iglesia y no pasó nada. No, sea maldito. Escucha ahora lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Que en los postreros tiempos que algunos estamos. apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Se lo traduzco en castellano. Van a decir, yo creía esto, yo creía aquello, pero ahora no lo creo. Eso se llama apostatar de la fe. A algo que antes creyó, pero que ahora no lo cree. ¿Y por qué sucede esto? Dale. Escuchando a espíritus engañadores. Ah, porque sí hay espíritus. ¿Ve que los espíritus revelan? ¿Ve que sí le habla el Espíritu? Pero no es el Espíritu Santo. Son espíritus engañadores. Porque viene a confundirlo en un momento donde tiene un choque con un sacerdote y le dice, vete y funda una nueva iglesia. Vete y lee el Evangelio a su manera. Es un espíritu, pero no es el Espíritu de Dios. Sí es un espíritu, y ahí está escrito. Es un espíritu que le revela. Pero ¿será el Espíritu Santo? Eso es lo que hay que discernir. Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice, hay que discernir los espíritus. Pero termíneme de leer ese antes de pasar allá. Estamos en Primera de Timoteo 4:1 en adelante. Escuche, lo repito otra vez de nuevo para que ustedes lo tengan en cuenta. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y de doctrina de demonios, o sea, que el que no traiga la doctrina de Cristo, que el que cambie el Evangelio a la manera que a él le parece, no es que esté iluminado por el Espíritu Santo, es que hay unos espíritus engañadores que los engañan y comienzan a predicar doctrinas diabólicas. De verdad que no tengo nada, hermano, contra usted, y de verdad que no quiero herirlo con estas palabras que lo estoy leyendo, pero esta es palabra de Dios y estas advertencias están en las Sagradas Escrituras y debemos tener cuidado. ¿Qué nos están enseñando? Por eso ustedes verán que San Pedro decía, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 3:16, porque esto se cumple. Segunda de Pedro 3:16, ¿por qué nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta? Segunda de Pedro 3:16, escuchémoslo, para que ustedes se den cuenta que es exactamente lo que está sucediendo cuando no se toma en cuenta dentro de la Iglesia Católica lo que dice la Biblia. Un hermano católico nunca lo escuchó, nadie se lo predicó y creyó que cada quien podía leer la Biblia a su manera e interpretarlo por su cuenta. Escuche. Como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos o inconstantes tuercen como sí. También las otras escrituras. Siga. Para su propia perdición. No dice para la salvación, para su propia perdición, y ese es el peligro que se corre. Siga. Así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, conociéndolo de antemano, advertidos de antemano, guardaos para que no caigas de vuestra firmeza, para que no caiga de vuestra firmeza donde usted ha estado en la iglesia de Cristo, siga. Arrastrado por el error de los libertinos. Arrastrado por el error del libertino. ¿Por qué se llama libertino? Porque se ha tomado la libertad él mismo de pensar lo que a él le viene en gana. Libertino porque no le importa lo que Jesús dijo o lo que dice la iglesia de Cristo, sino que yo la puedo interpretar a mi manera. Se llama libertino. Me estoy destruyendo yo mismo, estoy tomando por mi propia cuenta. ¿Y qué es lo que San Juan llama anticristo? Si usted lo mira en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, ustedes han escuchado, háganme favor, me lo lee. Hijitos.
ya es la hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Ustedes han escuchado que vendría un anticristo. Pues bien, ya han venido muchos anticristos. No es uno, como dicen los hermanos separados, es el Papa. No, ya han venido muchos anticristos. Por favor, me lo leo otra vez de nuevo y sigue. Hijitos, ya es la hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos. Vamos a ver quiénes son los anticristos. ¿Qué Por lo cual características? sabemos que es la hora postrera. Vamos a ver cómo los conocemos. Salieron de nosotros. ¿Salieron de dónde? Pero no eran de ¿Salieron nosotros. de dónde? Salieron los anticristos. Cuando uno se sale de la iglesia de Cristo, se convierte en anticristo, no en pastor, en anticristo. Y esto es un error muy grande. Salieron de entre nosotros, pero no era de los nuestros. Siga. Porque si hubieran sido de nosotros, Porque si hubiesen sido católicos de verdad, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. entonces observe que se puede manifestar quién es el anticristo. Hermano, salirse de la iglesia de Cristo se convierte en anticristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si es el cuerpo de Cristo, al yo salirme de la iglesia, me convierto en anticristo, me desconecto de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, y yo no puedo desconectarme